Hola, bueno, como veis en el título del vídeo voy a hablar un poquito sobre cómo buscar trabajo en centros de Reino Unido y sobre diferentes errores que ocurren y de diferentes aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de pedir trabajo. Hace unas semanas publicaba por Instagram, este vídeo lo vais a tener en Instagram y en YouTube, publicaba por Instagram el tema de que estábamos buscando un teaching assistant para mi centro, que estábamos buscando una persona que viniera y nos ayudara con los alumnos que no hablaran inglés como primera lengua, que son los llamados EAL, que aquí se llama en Reino Unido. Y bueno, me han llegado muchos currículums de gente desde España y creo que hay varios fallos que me han hecho descartar esos currículums que son buenos para reflexionar para esas personas, para que lo tengan en cuenta para la próxima vez y al mismo tiempo para aquellos que estéis mirando en ir a buscar trabajo aquí en Reino Unido en un colegio. Lo primero de todo, echa muy para atrás si eres un centro que la persona que está buscando trabajo esté en otro país, porque normalmente aquí en Reino Unido te piden que tengas la posibilidad de ir al centro y hacer una entrevista de manera presencial y poder hacer algo con los chavales. Entonces, si realmente estáis viviendo en España y no podéis trasladaros aún, lo que primero que os recomiendo es decirlo en el correo, decir, podría ir para la entrevista o no podría ir, tendría que ser por Skype o no tendría que ser por Skype, porque hay muchos centros que una entrevista por Skype no os la van a conceder o a distancia. Yo cuando llegué en su momento, sabéis que llegué por la beca de auxiliares de conversación, pero al mismo tiempo yo estuve trabajando en otras cosas. Entonces yo lo que recomiendo, si realmente es algo que queréis hacer y es algo que estáis desesperados por venir aquí a Reino Unido y trabajar y es la ilusión de vuestras vidas, os recomiendo veniros aquí, buscar un trabajo, aunque sea en una tienda, que pagan bien, que podáis sobrevivir y a partir de ahí ya empezar a buscar trabajo en centros como teaching assistant y luego ya como profesor. Porque de primeras se echa muy para atrás que salga una persona que vive en otro país, porque no van a considerarlos tanto como una persona que esté ya aquí. Entonces, bueno, sé que es un poco injusto, pero son procesos y formas que vas pasando poco a poco. En mi caso, a mí me costaron 2 años, incluso viviendo en el país, conseguir trabajo como profesora, así que poco a poco se va consiguiendo. Y si se da el caso que estáis en España y no os podéis desplazar en ese momento, comentarlo por el correo, o al contrario, si os podéis desplazar, vais a estar ahí esa semana, también comentarlo por correo o hacerlo saber a la persona que vaya a pedir que os vaya a llamar para la entrevista. Esa es la primera cosa, porque hay mucha gente de España y no tengo nada de que diga puedo hacer la entrevista por Skype, o si necesitáis tener esa iniciativa y ver que hay esa iniciativa delante de decir, jolín, esta persona sí que quiere hacerlo. Segunda cosa, os van a pedir vuestras cualificaciones, vuestros resultados en bachillerato a veces, en la ESO, dependiendo del puesto al que estéis buscando, y en la universidad. Una cosa que tenéis que hacer es buscar las equivalencias de centros universitarios en España, si lo ponéis en Google os sale, y de bachillerato. ¿Por qué? Porque en mi caso yo sí soy española y sí he estado leyendo los currículums, y he estado viendo y yo lo llego a entender. Pero si llega el caso de que lee vuestro currículum una persona que no conozca el sistema español, no va a tener ni idea. Entonces, una cosa muy importante es convertir esas notas en notas que sean del sistema inglés. Ninguna de las personas que nos han mandado currículum lo tenía así, entonces eso también a mí no me importa y yo estoy contenta y puedo mirarlo y puedo decir, pues esta persona sí, o esto tal, o esto funciona así, y lo puedo explicar, pero si se da el caso de que es en un centro que no hay nadie que conozca el sistema español, el asunto va a ser complicado y a lo mejor ni siquiera os consideran para llamaros porque no saben si realmente has aprobado o no has aprobado. Entonces eso es algo muy importante. Si lo buscáis en Google, creo que yo cuando lo buscaba ponía equivalencia sistema inglés a sistema español. Hay una página que creo que son Trucos Londres, donde yo lo vi en su momento porque intenté hacer esas cosas bien y me salió. Entonces es otro consejo. Vamos diciendo lo de decir disponibilidad y cómo podéis hacer la entrevista y el hacer las equivalencias de vuestras notas. Otro fallo que he visto y que a mí me ha echado para atrás en un primer momento para descartar ese currículum. No escribir tu nombre con mayúscula, tener faltas de ortografía, porque una cosa es tener faltas de ortografía. Nosotros, bueno, en mi caso, siendo española, pues el inglés, hay cositas que se me siguen escapando, hay cosas que puedo hacer más mal y mi centro eso lo tiene en cuenta. Mi centro es muy persuasivo para esas cosas, me tienen muy en cuenta, me ayudan un montón. Entonces, en ese caso, yo he tenido suerte y vosotros, si hubieseis pedido aquí el centro, también sería algo. Pero tengo una persona que ha pedido la plaza sin mayúscula en su nombre y sin mayúscula en sus apellidos.
Por favor, tened mucho cuidado cuando hagáis ese tipo de cosas, porque eso echa mucho para atrás y me hace pensar, pues si estoy buscando a alguien que enseñe gramática, aunque el inglés no sea su primera lengua, y que ayude a los chavales, si no vamos por los básicos, que son mayúsculas en ciudades, en nombres, me va a echar muy para atrás si tengo muchas más personas y voy a no considerar a esa persona. Entonces, parece una tontería, pero son pequeñas cosas que hay que tener en cuenta. La siguiente, estoy hablando muy rápido, pero es que me parece que puedo aportar un poquito si realmente queréis trabajar aquí en Reino Unido, porque he visto a gente con mucha ilusión, pero que realmente no podemos seleccionar para el proceso por esos pequeños fallos y por esos detalles que realmente habrían ayudado si se hubiesen sabido de antes. Entonces, para todos aquellos que queréis hacer estas cosas y que yo no lo había pensado, no había pensado que estos fallos podían ocurrir, entonces no lo había comentado antes, por eso tampoco. Otra cosa, segunda ya no, tercera o cuarta, el leer bien lo que se pide de la persona, lo que pide el centro de vosotros. Tengo una persona que me ha escrito que está deseando ser profesora de español o teaching assistant de español. La oferta de trabajo no era de teaching assistant de español, era de teaching assistant para trabajar con niños que no saben inglés. Entonces, ese es otro aspecto que dices, jolín, esta persona no ha dedicado el tiempo suficiente a leer o no entiende el concepto EAL, que es English as a Foreign Language, que es lo que yo necesito una persona que realmente comprenda eso. Entonces, aunque el currículum esté muy bien, es una cosa que vas a decir, si tengo a estas 3 personas y a esta persona, ¿a cuál elijo antes? Es algo que os va a quitar del sistema de selección muy rápido, porque todo lo que esta persona luego después ha escrito, de por qué quiere trabajar aquí, por qué no, está basado en unos conceptos y en unas cualificaciones y en unos, ¿cómo se dice?, formaciones que no tienen que ver con lo que el colegio realmente necesita, con lo que el centro necesita. Entonces es otra cosa a tener en cuenta. Vamos a resumir. Primero de todo, el tema de desplazamiento, dejar claro si os podéis desplazar, si no, de qué manera podéis hacer la entrevista. Tener cuidado con leer lo que se pide y cómo lo vais a expresar, porque es importante decir, si piden a alguien que hable ruso, pues yo digo hablo ruso, no digo hablo francés, porque a lo mejor también hablo ruso, pero que hables francés no es relevante para esto. El tema de las faltas de ortografía, el tener mucho cuidado con eso. Y la otra, lo de las diferentes notas y las equivalencias. Creo que había otra que se me ha olvidado. En Reino Unido, cuando pedís trabajo en un centro, de todas formas en YouTube ya tenéis un vídeo muy extenso hablando de esto, cuando pedís trabajo en un centro, os piden un statement, un personal statement, de por qué creéis que sois buenas personas para el centro, de qué manera podéis aportar algo positivo al centro, y me ha llegado un personal statement que es así de chiquitito, y normalmente lo que tiene que ser es al menos una hoja. Entonces, gente que escribe personal statements así de chiquititos no se van a considerar. ¿Por qué? Porque da la sensación de que se han dedicado a pedir trabajo a cascoporro y no se han interesado realmente por el puesto. Y aquí en Reino Unido sí que hay bastante demanda con el tema de profesores, y si tengo a alguien que me ha escrito 2 hojas y a alguien que me ha escrito una cosita así no va a funcionar. Entonces son cosas a tener en cuenta, y cuando escribáis el personal statement, hacerlo leyendo lo que se pide de vosotros. Vosotros cuando vais a pedir un trabajo, la mejor página web para pedirlo es tes.com. Os pone lo que se requiere de la persona, se explica también cómo es un poquito el centro y se explica también pues el sueldo, qué condiciones de trabajo. Entonces, cuando vayáis a hacer el personal statements, leed muy bien lo que piden de esa persona. Si piden que sea activa, vosotros ponéis yo soy muy activo, porque tal, porque... Si pide que sea que tenga iniciativa, pues yo soy muy inicial, soy una persona con mucha iniciativa porque he hecho esto, porque he hecho tal y actualmente hago cual y tal. Otra opción. Os pide que sepáis esto, ponerlo, tener unos statements que sean fuertes, que vayan con los valores del centro, que vayan asociados a lo que piden de esa persona. No podemos hacer un statement de 3 frases así porque no va a funcionar. A mí me pasó cuando estuve mucho tiempo pidiendo trabajo por muchos centros, que tenía como una plantilla base, estoy hablando de hace ya casi 4 años, tenía una plantilla base donde tenía pues lo que era yo, ¿no? Pues eso no cambia, dependiendo del centro, y luego había partes que las adaptaba según lo que era el centro y según lo que pedían. Entonces es algo importante y es algo que realmente te va a hacer ver si esa persona quiere estar o no quiere estar. Otra cosa que he visto
que a mí me pasaba cuando estaba en la universidad es que hay mucha gente que se ha centrado simplemente en decir lo que han estudiado y ya está. He hecho magisterio, he hecho traducción, he hecho tal. No sé si es porque no han hecho nada más o porque realmente se les ha olvidado. Vosotros, aunque hagáis cursitos, un curso online que esté relacionado con el puesto de trabajo que estáis pidiendo, una formación de un fin de semana, lo que sea, ponedlo. Porque eso va a demostrar que sois personas que tenéis interés en ello, sois personas que realmente estáis activas, que os estáis formando y que no simplemente habéis terminado la carrera o durante la carrera y no habéis hecho nada más. Porque aquí tengo uno de los currículos que me han mandado, uno de los statements, me ha puesto una persona formación así de grande y una es de fonemas, la otra es de juegos y me lo ha puesto absolutamente todo. Y eso lo que me hace ver es que es una persona que ha estado activa durante mucho tiempo, que ha estado intentando formarse en la parte que yo estoy pidiendo para este puesto de trabajo y entonces me da mucha pena que puede que la gente que haya pedido este puesto de trabajo realmente lo valga mucho, pero no se les va a llamar por la forma en la que lo han expresado y porque no podemos llamar a todo el mundo, entonces hay que hacer una selección. Lo digo para que lo tengáis muy en cuenta si realmente queréis venir aquí a trabajar, si realmente queréis empezar la aventura aquí. Estas cositas os van a hacer resaltar frente a otras, es que lo digo siempre mal, digo aplicaciones, because they are applications, os van a hacer resaltar sobre otros candidatos. ¿Vale? No vengo a regañar, no vengo a decir que la gente que ha mandado el currículum lo han hecho como una mierda, no. Vengo a decirlo ahora después porque tampoco puedo dar consejo a gente para pedir trabajo en mi centro cuando es un puesto abierto porque es algo un poquito así que no estaría muy bien. Vengo ahora después pues para esas personas que quieran seguir intentándolo, que lo tengan en cuenta y que luego que no os vengáis abajo, que a la primera no va a salir lo más posible, hay veces que sí, hay veces que no. Yo en su momento creo que pedí alrededor de... Tenía una libreta, ¿vale? El nivel era demencial. Yo tenía una libreta. Yo vivía en Devon, en el sur de Inglaterra, entonces estuve ahorrando una temporada y guardé dinero para poder desplazarme en caso de entrevistas. Entonces utilicé esta página web que es ts.com y empecé a ver centros que estaban a una manera razonable, a una distancia razonable de donde yo vivía, que podía coger un hotel y que podía hacer la entrevista en caso de que me llamaran. Entonces lo hice de esa manera, empecé a apuntar y luego empecé a apuntar a qué centros había mandado la solicitud, qué centro me había contestado y qué centro me había dado el sí o el no o jamás me habían dicho nada. Entonces de esa manera estuve alrededor de 3-4 meses haciéndolo. ¿Qué pasó? Pues que tuve varias entrevistas, me desplacé hasta que al final ya conseguí la que me ayudó a meter la cabeza y ya pude hacerlo. No fue un proceso de 2 meses, de 2 meses, de 2 meses, de 2 semanas, no, fue un proceso muy largo, fue un proceso muy duro también porque también fui a muchas entrevistas que me quedaba a puertas o que decían que no y moralmente me venía muy abajo. Y entonces, bueno, sé que es duro, el proceso de selección puede ser duro, el proceso de encontrar un trabajo puede ser duro y más todavía cuando llevas muchos años sin trabajar y te apetece empezar a hacer cosas, pero que es un proceso que también hay que tener cuidado y hay que tenerlo mimado para que luego se pueda hacer. Que yo no he llegado ¿tú cómo has llegado a ser profesora en Inglaterra? Pues hay un proceso muy largo detrás y yo lo he pasado muy mal y he estado en un restaurante trabajando, y he estado en un líder trabajando aquí en Reino Unido hasta que realmente ya conseguí trabajo y pude meterme en el mundo de la educación, aunque yo tuve la suerte de la beca, pero la suerte también se busca, que hay muchas veces que dicen, ya, pero tú has tenido mucha suerte. Sí, yo he tenido mucha suerte, pero yo me podía haber vuelto a España el primer año y lo que hice fue quedarme otra vez, quedarme otro año entero con un sueldo de mierda, por eso tuve que trabajar en el líder al mismo tiempo, me moví haciendo particulares, me moví buscando entrevistas, entonces es algo que de verdad que va a ser un proceso largo, pero que merece la pena si es lo que queréis. Es muy quiérete mucho este momento si es lo que queréis y si es lo de que realmente queréis conseguir con vuestra formación laboral o vuestra experiencia en este momento. Me voy a callar ya, que al final he hecho 15 minutos. Si venís desde Instagram no lo vais a poder ver entero. Y cualquier cosita ya sabéis dónde estoy. Nos vemos por las redes sociales y adiós.